Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos puestos en pie. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Mantenga el libro abierto porque vamos a brincar varios versículos. Estas son palabras del Maestro Jesucristo. Y siempre me gusta traer una palabra de aliento, porque reconocemos que los días que estamos viviendo son días de ajetreo, son días de cansancio, son días, wow, que realmente a veces nos ahogamos en el diario, ¿no? Pero mira lo que Jesús nos dice en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y el Maestro le dijo: Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El versículo ahí mismo 26 dice: mas el Consolador, recibe esta palabra ahí en tu corazón, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recibe esto: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuántos pueden levantar las manos ahí y darle gracias al Señor por estas promesas poderosas? Son promesas, hermanos, son promesas, son promesas, son promesas, son promesas que están en la palabra para nosotros. Son promesas que están en la palabra para nosotros. Son promesas que están en la palabra para nosotros. No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo, no importa lo que veas. Sigue hacia adelante. Si te caíste, te levantas. Si te caíste, sigue hacia adelante. En el nombre del Señor y por el poder del Espíritu Santo. Vamos a alabar al Señor en esta hora. Todos juntos nos ayudamos. Le comentaba a la hermana Carmen que tenemos la garganta. Ya el hermano Negrón también está con un catarrito interesante. Y nosotros acá también estamos sintiendo el polvo del Sahara, si es que ese es el polvo, ¿verdad? O lo que sea. Pero no, tenemos la garganta ya, pues, que no damos para mucho, pero le adoramos al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. La muerte fue porque
de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. Dile, con su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Tú me amaste, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Gracias, Jesús. Te seguiré, Señor, sin merecer la palma, y a ti te ha placido, Señor. Amor, que su vida no escatimó, al final se entregó, la muerte fue por el amor. Gracias, Señor. Tal manera me amor, y no hay forma de poder pagar. Hay manera, Señor, hasta el de su grande amor. Precioso. Díselo. Quiero dar, que no se escuche el pueblo cantando. con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor ahí. Dale un aplauso al Señor fuerte. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ahora yo voy a dejar con ustedes a mi hermanita Isabel,
que va a tener una participación especial. Luego de eso, la predicadora de hoy toma la parte. Así que el Señor los bendiga y nos seguimos gozando. Bien. No creeré la mentira que me dice que me has dejado atrás, no me abandonarás. No creeré la mentira que me llena de angustia y de temor. Hoy pierden el control de mí. Mi escudo, tú nunca, nunca me abandonarás. Prometes que jamás me dejarás. Conmigo estás. Mi escudo. Hoy me pongo de acuerdo con la realidad de quien tú dices ser. En ti yo confiaré. Hoy me pongo de acuerdo con el cielo que habrá vida sobre mí. Yo sé que con mí pelearás. Mi escudo, tú nunca, nunca me abandonarás. Prometes que jamás me dejarás. Conmigo estás. Mi escudo, bajo tu sombra me esconderás. Me cubre tu presencia y tu paz. Eres mi canción, mi escudo. Mi escudo. No hay arma que en contra de mí hoy prospere. Tiniebla ni miedo que a mí me atormente. No hay arma que en contra de mí hoy prospere. Tiniebla ni miedo que a mí me atormente. Poder, dominio, solo a tu nombre. Mi fuerza, refugio, mi ayuda, mi Cristo. Poder y dominio, solo a tu nombre. Mi fuerza, refugio, mi ayuda, mi Cristo. Mi escudo, tú nunca, nunca me abandonarás. Prometes que jamás me dejarás. Conmigo estás. Mi escudo, bajo tu sombra me esconderás. Me cubre tu presencia y tu paz. Eres mi canción, mi escudo. Mi escudo. Mi escudo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios y nos reafirmamos, ¿verdad?, en que Él es nuestro escudo. Esa era la palabra que estaba esta semana rodeándonos a nosotros, ¿verdad? Y les damos nuevamente la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes en el momento en que se transmita el mensaje. Sabemos que Dios es bueno, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios es nuestro escudo, que Él nos rodea, como con un escudo nos rodea con su favor, que seremos ungidos con aceite fresco.
Y cuántas promesas hay en la Biblia, ¿verdad? Cuántas promesas hay en la palabra. Y hay un texto bíblico en Jeremías 31:17. Vamos a ir directamente para allá. Jeremías 31:17. Es un texto corto, pero dice, hermoso, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Esperanza hay también para tu porvenir. Y esa palabra esperanza, cuando uno busca el significado del original en hebreo, habla de una cuerda de la cual alguien se puede aferrar en una situación difícil. O sea, va a decir como si una persona se estuviera ahogando, ¿verdad? Y le tiran una cuerda para que esa persona se aferre y pueda ser salvada. Pues eso es Dios para nosotros, ¿verdad? Nos ofrece esa esperanza que nos ayuda a permanecer en Él y a mirar más allá de las circunstancias que estemos viviendo. Y vamos hoy a estudiar un poquito una historia muy linda que está en Daniel, en el libro de Daniel. Es una historia poderosa, es una historia de esas historias que hacen mostrar y hacen visible un Dios que es todopoderoso, que es el mismo Dios al que tú y yo le servimos hoy. Amén. Amén. Estamos entonces yendo a Daniel 3, ¿ok? Daniel 3. Gloria a Jesús. En Daniel 3, el capítulo, ¿verdad?, explica la historia de estos tres jóvenes que fueron escogidos. Realmente el rey de Babilonia, ¿verdad?, era Nabucodonosor, y ese rey había enviado a sitiar y a saquear Jerusalén. Entonces ese pueblo de Dios, que era el pueblo hebreo, fue llevado cautivo a Babilonia. En medio de todo ese proceso, resalta, ¿verdad?, unos datos que todavía yo voy a mencionar brevemente. En el capítulo 1 dice que el rey le dijo a Aspenaz era el jefe de los eunucos, el jefe, ¿verdad?, de aquellas personas que servían en el palacio del rey, y le dijo que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces vemos que estos muchachos, que vamos a ver ya mismo dónde llegaron, ¿verdad?, y dónde estaban, en qué situación difícil se encontraron, no eran los comunes. Y dos cosas específicas, ¿verdad?, que creo que son las que son más importantes, es que eran sin tacha alguna y que eran idóneos. Porque lo otro que describe, ¿verdad?, pues también es importante para el texto, pero la realidad es que para efectos de nosotros hoy, ¿verdad?, esas características de que no tenían tacha alguna y que eran idóneos. Porque Dios, ¿verdad?, nos busca y nos hace un llamado a nosotros a ser como Él, ¿verdad? Decía Jesús, sed imitadores de mí. Y Pablo, ¿verdad?, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo decía, y el Señor mismo decía que lo imitaran a Él como Él era, ¿verdad?, como el Padre. Así que tenemos ese llamado a ser santos. Y ser santos es para todos. Y santo significa separado para Dios. En este caso, estos muchachos fueron separados también. ¿Verdad?, ellos habían respondido a un llamado de ser educados, etcétera. Habían hecho su trabajo y los habían encontrado sin tacha. Entonces vamos a ver, respecto a Daniel también se menciona, pero vamos a ir entonces al capítulo 3, cuando Nabucodonosor decidió hacer una estatua de oro, ¿ok?, una estatua de oro, y querían obligar a que todo el mundo adorase esa estatua. ¿Qué ocurre entonces? Vamos a ir al versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego, que
que eran los 3 jóvenes, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, vamos a ir un poquito antes, discúlpenme. Vamos a ir un poquito antes. Yo tengo acá. Discúlpenme un segundito. Ok. En el versículo 3, capítulo 3, versículo 17. Ok. Ya les habían dicho a ellos que si no adoraban a la estatua, iban a ser echados al horno de fuego. Tenían esa amenaza. Ok. Y ellos respondieron, versículo 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué firmeza, hermano, ¿verdad? Qué firmeza. Ya los habían amenazado con que los iban a echar al horno de fuego si no adoraban esos otros dioses. Y ellos dijeron, no lo haremos. Ahora, ¿por qué no lo hacían a pesar de la gran amenaza que le estaban haciendo? Porque ellos dentro de ellos tenían la palabra, gracias, tenían la palabra, conocían lo que decía la ley y tenían claro este texto de Éxodo que dice, no tendrás dioses ajenos, Éxodo 20, para el que esté anotando, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y estos jóvenes tenían claro que guardar los mandamientos iba a tener un beneficio para ellos. Y hoy tendremos nosotros claro que debemos guardar los mandamientos, lo que Dios nos pide, que es obediencia y no sacrificio, ¿verdad? Que dice la palabra que Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, que no nos desconectemos de Él. Y mira, hermano, en su misericordia, Dios nos permite venir y llegar, porque nosotros todos tenemos nuestras debilidades. Ahora, diga el débil, fuerte soy, ¿ok? Diga el débil, fuerte soy. En esta mañana Dios nos está haciendo un llamado, a proclamar las cosas que no son como si fuesen. Estos jóvenes fueron firmes, pero ¿saben por qué tenían esa firmeza? Porque conocían la palabra de Dios, porque conocían las instrucciones que tenían y estaban dispuestos aún a dar sus vidas, pero tenían una confianza tan grande en Dios que al mismo rey le dicen, el Dios que nosotros le servimos nos va a librar. Y aún si no lo hiciera, nosotros como quiera no vamos a doblarnos delante de esos ídolos, de ese ídolo. Así que vemos una firmeza, vemos una integridad. Vemos que ellos tenían un compromiso con ellos mismos porque sus padres no se mencionan. Se entiende que sus padres quizás habían muerto en toda la rebelión que hubo en Jerusalén. Luego entonces dice el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado y ordenó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Dice que él se llenó de ira, que el rey se llenó de ira, que cambió su aspecto, porque vemos, ¿verdad?, que este Nabucodonosor era una persona que iba y venía, o sea, tenía, yo creo que si estuviéramos hoy, Abimael, ¿verdad?, podríamos diagnosticarlo quizás como con bipolaridad o algo. Lamentablemente, él tenía unos cambios drásticos de pronto, y lo vamos a ver más adelante, que de echar a los muchachos al horno de fuego porque no quisieron obedecer, cambia al otro lado, ¿verdad?, totalmente opuesto. Entonces, él tuvo un arranque y determina echarlos al horno de fuego. Ahora, ¿qué ocurre? En el versículo 21, así pues estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Ellos tenían su vestidura,
y fueron arrojados a las llamas. O sea que eso era para que se quemaran, ¿verdad? En 2 o 3 minutitos ya estuvieran completamente calcinados, porque tras que la ropa es flamable, ¿verdad? Y estaba el horno calentado, dijimos, 7 veces más. Versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, las personas que los echaron a ellos al horno se quemaron, ¿ok? O sea, los mismos que los echaron se quemaron. Estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos, hermano, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Él no conocía a Jesús, pero, ¿verdad? Se entiende que fue un ángel guardián, pero por el texto y como está descrito, los teólogos y los estudiosos de la palabra entienden que fue el mismo Jesús, ¿ok? Representándose en espíritu, ¿verdad? Que fue allí a salvarlos a ellos. Usted sabe lo que es que ante los ojos de todo el mundo, en un horno calentado más de 7 veces de lo acostumbrado, los echan atados y el rey mismo con sus ojos ve no solo a ellos 3, a 4 sueltos y que se paseaban. Yo me lo imagino, ¿verdad? Que se paseaban dentro del horno. Mira, hermano, y aunque nosotros creamos que estamos en el horno y que las llamas nos queman o están bien cerca y están amenazándonos, Dios ha prometido estar con nosotros dentro del horno. ¿Cuánto más a nosotros que hemos creído por fe y que estamos viviendo en la gracia del Señor? Hermano, cuánto más, y de la palabra lo dice: aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegará, aunque pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Ahora, ¿vamos a creerlo? Vamos a creerlo, amén. Tenemos que creer en esa palabra, porque sin fe, sin creer, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador. O sea, tiene que creer que Él está ahí. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí, ¿ok? Y tenemos que acercarnos confiadamente, como dice la palabra también, que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia y vamos a hallar misericordia. Así que estos jóvenes esa historia es tremenda, es una historia donde hay un milagro grande que ocurre ante los ojos de personas que no creían en el Dios de Israel, y Dios permite que ocurra, ¿verdad? Para llevar a cabo un impacto. Así que vemos que estos jóvenes tenían integridad, tenían convicción, tenían una fe firme y eran muy obedientes, estaban capaces a permanecer y a perseverar sin importar la amenaza tan grande que tenían de frente. Ellos no consideraron eso como algo de qué temer, ¿ok? Así que sea un ejemplo para nosotros cuando estemos frente al fuego o en medio del fuego. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Así que ese cuarto hombre presente, como le hemos dicho, ¿verdad? Se entiende que era el Señor Jesús que estaba junto a los suyos. También se entiende que esta historia del horno de fuego es en cierto modo profética, y que aún en el horno de fuego de la tribulación de los últimos tiempos, Dios va a guardar a sus escogidos, ¿ok? O sea que tenemos una promesa de protección y de seguridad en Dios. Amén, gracias, Señor. En el versículo 26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, miren cómo los llamo ahora, salid y venid. Entonces ellos salieron
Y dice que se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres. ¿Se imaginan las caras de ellos? ¿Ustedes se los imaginan? Si fuera hoy, tuvieran todas las noticias, todos los canales de noticias, allí todo el mundo grabando a ver qué era lo que había ocurrido. Y vieron, ¿verdad?, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos y ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Ok? Así que él los reconoce, Nabucodonosor los reconoce y los llama ahora siervos del Dios Altísimo. Ellos ven con sus ojos, ¿verdad?, lo que había ocurrido. Y en el versículo 28 vemos ese cambio, ¿verdad?, ese cambio completo en el rey. Dice, y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey. Está diciéndole bendito por no haberlo obedecido a él mismo. ¿Ok? Se está bendiciendo a Dios a través de lo que estos muchachos valientemente hicieron. Que no cumplieron el edicto del rey. El rey es el mismo. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Miren qué cambio drástico. Y ese poder que actuó en ese momento, ese Dios que actuó poderosamente para librar a esos jóvenes que le servían, que le eran fieles a Él, Él es el mismo Dios y es el mismo poder que está activo para nosotros. Y aún para nosotros hay mayores promesas, hermano, porque Jesús dijo que por la fe en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay tantos hombres de Dios, ese capítulo 11 de Hebreos, se hace la lista completa que por la fe ellos vencieron. Pero nosotros, ¿verdad? Hemos actuado porque tenemos fe, pero también por la gracia de Jesucristo, porque ya vivimos, ya Jesús pagó un precio para que nosotros tuviéramos las promesas. Entonces vamos a ver qué promesas tenemos hoy, ¿verdad?, que están presentes para nosotros. Hay muchas promesas y vamos a ir a través del libro de los Salmos repasando esas promesas que igual que los jóvenes hebreos estaban tan seguros de que Dios los iba a guardar. Ellos creían en esos mandamientos que tenían, que no debían doblarse delante de ningún ídolo, ni adorar ningún otro Dios, ni hacer imágenes. Así que ellos eran obedientes, hermanos. ¿Y qué significa ser obedientes para nosotros hoy? ¿Verdad? ¿Qué significa? Cada uno evalúese a sí mismo, ¿ok? ¿Qué significa para mí ser obediente? ¿Qué cambios puedo hacer yo? Porque si yo permanezco igual, estoy dando un mal testimonio. Si yo no tengo ningún cambio en mi vida, si yo no puedo pedir perdón cuando cometo un error, Dios no ha hecho nada conmigo. O está entronado el Dios del orgullo, o está entronado, ¿verdad?, que lo hablábamos en esta semana, o está entronado, ¿verdad?, otros dioses, hay rencores, hay amargura, hay otras cosas que tenemos que aprender a identificar, hermano. Y es cada uno con uno mismo, ¿verdad? Ahí no se den codazos ni nada de eso. Pero Dios es bueno y Dios quiere, ¿verdad? Dice la palabra que si alguno viniere a mí, dijo Jesús, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así que estamos en esta promesa, estamos en este camino, pero necesitamos, aun cuando llevemos 40 años en el Evangelio, evaluarnos todos los días y ver qué podemos mejorar y cambiar. Amén. Están ahí, no se me duerman. Así que vamos al libro de los Salmos y estuve buscando los salmos que hablan de la confianza, porque estos jóvenes tuvieron confianza, ¿verdad? Tuvieron ese escudo presente allí con ellos,
realmente fueron protegidos de manera sobrenatural, y yo creo ciertamente que Dios puede hacerlo con ustedes y con nosotros, con sus hijos, con los nuestros, con nuestra familia, ¿ok? Porque Dios ha prometido estar con nosotros. Así que el Salmo 9, versículo 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Así que en Él confiaremos. El Salmo 18 es de mis preferidos. Dice: te amo, oh Dios, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El cántico que danzó Isabel hace unos minutos empieza: no creeré la mentira, ¿verdad? No creeré la mentira de que llega a mi mente. ¿Qué mentira? ¿Quién es el padre de toda mentira? Satanás es el padre de toda mentira, y la palabra lo dice. Y cuando yo estaba escuchando música y buscando en el tema, está esta canción, y yo le digo: Isabel, ve y escúchala tú sola y dime si te gusta, si la quieres montar. Y entonces ella, pues, después de escucharla la primera vez, rápido dijo que sí. Y dice: no creeré la mentira de que me han dejado atrás, la mentira de que Dios me ha dejado atrás, porque el enemigo siempre va a atacar primero nuestra mente. Y hemos hablado mucho, ¿verdad? Hermano Abimar ha estado constantemente repitiendo el tema de que el campo de batalla es la mente, y es cierto, hermano. Y lo repetimos porque es que todos los días libramos con pensamientos, con nuestros propios pensamientos, con pensamientos que llegan del enemigo, con pensamientos que llegan a través de lo que estamos viendo en el celular, en la tablet, en el televisor, en Netflix. Lidiamos con pensamientos que vienen del mismo infierno muchas veces, pensamientos que llegan, y ciertamente los únicos que podemos manejar eso somos cada uno a sí mismo, ¿ok? ¿Y qué dice la palabra? Llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos la mente de Cristo. Y cuando llegan pensamientos tenemos que tener la palabra. Y si llega un pensamiento difícil o de derrota, pero yo tengo la palabra y empiezo: te amo, oh Dios, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y llega a mi mente una experiencia que tuve hace muchos años, que yo estaba enfrentando un proceso en el trabajo donde estaba. Yo estaba en una agencia del gobierno y recibí una promoción, pero esa promoción requería que se pasara juicio sobre mi nombramiento en el Senado de Puerto Rico. Y algunos de ustedes conocen esa historia. Y cuando eso pasó, hubo unas personas que se levantaron contra mí de espalda, calladito, porque querían el puesto para otra persona, y entonces se sorprendieron muchísimo de que eso ocurriera como ocurrió, que realmente eso fue Dios, hermano. En ese momento eso fue Dios, porque yo no había hecho nada, ni presentar, yo no había hecho nada, cero. Fue una sorpresa total. El detalle fue que estas personas hablaron en contra mí, así que hubo todo un proceso, a pesar de que era un puesto que, pues, para mí, ¿verdad?, quizás no era tan importante, pero hubo vistas públicas, se invirtió muchísimo tiempo en eso. Y estas personas fueron bajo juramento a decir una lista de mentiras. Y yo recuerdo que una de las vistas, cuando íbamos para allá, yo iba en el vehículo con alguien de mi familia, y yo iba recitando toda la palabra que podía, pero así mismo pues tenía miedo, estaba nerviosa, era bien joven también en ese momento, tenía como 25 años, y solamente recitar la palabra era lo que me daba paz. Solamente recitar la palabra era lo que podía, porque la estaba diciendo y me estaba escuchando de una vez. Así que proclamar la palabra de Dios para mí ha sido una herramienta poderosa en muchas etapas de mi vida. Así que vamos a seguir cerrando ese paréntesis. Vamos a ir al Salmo 27. El Salmo 27, Jehová es mi luz. Díganmelo, Jehová es mi luz
y mi salvación. Vamos a leer por lo menos hasta el 5 juntitos. ¿Qué les parece? Vamos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Qué tremendo, ¿verdad? La palabra está llena de promesas, hermanos. Solo tenemos que abrir la Biblia, ¿verdad? Y leerla. El Salmo 28, versículo 1, que dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Exacto, para que él no sea como los que descienden al sepulcro. Y amén. Así que el Señor es nuestra roca. Él es el que nos sostiene. En el Salmo 31, mire que muchas promesas sobre lo mismo, estableciendo que Dios es nuestra roca. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. A veces usted piensa que Dios no le escucha. Pues David también pensó en algún momento que Dios no lo escuchaba. Y dice la palabra más adelante que Dios lo veía como un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, a su corazón. Entonces decía, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, o sea, escúchame. Ok, así que vemos que él se sentía también en muchas ocasiones que Dios no lo escuchaba. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Y yendo al versículo 14, volví y se reafirmaba, porque da una listita de las quejas, ¿verdad? De lo que le estaba pasando, igual que hacemos nosotros muchas veces, damos la listita, pero entonces nos vamos a enfocar en lo que cuando él como que volvía y se reafirmaba. En el 14, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Y qué tremendo cuando podemos confiar nuestros tiempos en las manos del Señor y saber que todo tiene su tiempo, que todo tiene su hora, que todo lo que se quiere debajo del cielo, ¿verdad? Tiene un momento, que hay tiempo para todo y que cuando Dios ha hecho una promesa la va a cumplir. Solamente no perdamos la fuerza, no dejemos de orar, no dejemos de perseverar, no dejemos de confiar en Dios, porque Él responde, porque Él siempre ha estado ahí y va a estar ahí para nosotros. Y en la medida que nosotros aumentemos nuestra obediencia, en la medida que nosotros aumentemos en nuestra rectitud como esos jóvenes, que nos mantengamos firmes, Él va a seguir con nosotros y Él nos va, como según los premió a ellos y los puso, miren lo que hizo. O sea, ellos hicieron un sacrificio, ellos fueron firmes, ellos fueron valientes, no les importó, pero después dice que el mismo rey los reconoció, les dio mayores, o sea, los puso en alto y de hecho hizo un decreto para penalizar a los que entonces hablaran en contra del Dios de Israel. O sea, es maravilloso y Dios lo hace, hermano. Dios lo hace. Lo único que tenemos nosotros es que permanecer. Y para eso estamos, ¿verdad? Como hermanos, para ayudarnos unos a otros en este caminar, porque mejor son dos que uno, ¿verdad? Porque si uno cayere, el otro lo levanta. Y para eso Dios nos ha llamado para este tiempo, a nosotros específicamente, a estar aquí juntitos. Amén. Y seguimos por las promesas. En el Salmo 46 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se trasladen los montes al corazón del mar. ¿Ok? Y en el 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros.
nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y el tener claro ese refugio nos lleva, cuando uno va a un refugio, vamos a hacer una analogía, ¿verdad? Pensando que estamos caminando por mucho tiempo, o estamos caminando un camino donde hace calor, hay mucho sol y tenemos sed, y llegamos y encontramos un árbol con una buena sombra y podemos sacar una botellita de agua o simplemente la encontramos, ¿verdad? Y es un lugar de refugio y reposo. Entonces Dios habla de que Él mismo es esa sombra, ¿verdad? Es esa sombra bajo la cual podemos habitar, como dice el Salmo 91. Él es esa sombra donde podemos reposar. Y hay un cántico que yo se lo había pasado a Bimar esta semana, pero en algún momento, que dice: alma mía, reposa, Él es la roca, reposa, mi refugio, mi Señor, reposa. Y es cuando uno mismo le habla al alma y le dice que reposa, como el otro salmo, el 100, que dice, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pues en este caso, esta canción viene de un salmo también, ¿ok? Esta canción viene de un salmo, que es el Salmo 62, ¿ok? En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Y en el 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Mira, hermano, esa palabra, Él es nuestra roca, Él es, mire cómo si alguien es experto en literatura lee, quizás dice, esto tiene un montón de errores, porque está repitiendo muchísimo ahí las mismas palabras y lo mismo, porque dice lo mismo tantas veces. Mira, hermano, porque Dios nos conoce. Dios nos conoce. Y este salmo, que también es de David, como él tenía esa técnica. No había ido al psicólogo todavía, pero él le hablaba a su alma y le decía: alma mía, reposa, alma mía, Dios es tu roca, alma mía, cálmate. ¿Y cuántas veces todos los días nosotros necesitamos hacer eso? Lo necesitamos. Y la primera soy yo. Tengo que decirle a mi alma que repose. Porque a veces es que estoy acelerada, a veces es que me preocupo, a veces es que me estreso, a veces es que me entra ansiedad por una cosa y por la otra. Y Dios nos llama a que reposemos en Él, que le digamos a nuestra alma que repose. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. La palabra esperanza, que hablábamos ahorita, que significa en el hebreo esa soga, esa cuerda de la cual nos podemos agarrar, y si estamos agarrados ahí no nos va a pasar nada, vamos a tener salvación. Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación. Y en ese reposo, en Isaías 28, y Dios me llevó este versículo, que igual que el domingo pasado mencionamos, que Dios le hablaba: les he dado atalaya, les he dado palabra, pero muchos del pueblo dijeron: no escucharemos, no nos interesa. Vamos a hacer lo que a nosotros nos dé la gana, lo vamos a resolver nosotros. Eso era lo que el pueblo muchas veces decía. Y en este texto Isaías vuelve otra vez a dar palabra, y Isaías 28:12 dice... viene de un tiempo, déjenme decirle esto, viene de un tiempo donde estaba al final del reinado de Ezequías, y dice: a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Dios les estaba ofreciendo reposo en Él, un lugar de reposo. Pero ellos estaban mirando cómo virar para Egipto. Ellos estaban todo el tiempo mirando que en Egipto les iba mejor. En este caso, cómo de la forma mundana podemos resolverlo mejor.
o cómo, ¿verdad? Con el entretenimiento, con otras cosas podemos distraernos y mejor lo dejamos así. No, Dios quiere que vengamos a Él y reposemos en Él. Y ese reposo viene de Menukak, que es la palabra en hebreo, que es un lugar de descanso. Dios quiere que Él sea nuestro lugar de descanso, lugar de quietud. Él quiere ser nuestro consolador, nuestra paz. De hecho, dice que esa palabra viene de nuak, que es un verbo que significa descansar, calmar, asentarse, alivio. Necesitamos alivio, lo tenemos en Él, tenemos que buscar ese alivio en Él. Y dice que viene de ese nuak, que era del nombre de Noé. Y aquí el comentario bíblico dice que muy probablemente los papás de Noé lo llamaron así, previendo que su vida iba a ser placentera. Claro, sabemos que la vida de Noé fue placentera y fue salvo también. ¿Por qué? Por la obediencia, hermano. Porque fue obediente aun cuando los otros le llamaron loco, una generación completa, que dicen que después que se cerró el arca estaban desesperados y clamaban por una oportunidad y ya no había oportunidad. La habían tenido, pero ya no había. Entonces, el reposo, dice el texto, dad reposo al cansado. Y esto denota gran alivio, paz y seguridad, como en el Salmo 23, cuando David dice, junto a aguas de reposo de Menukak, me pastoreará. Así que los israelitas estaban todo el tiempo buscando un reposo. Su vida, su trayectoria completa fue difícil, pero muchas veces fue difícil por la constante queja, por la constante obediencia, por la constante en sus vidas, que era que Dios le ofrecía ayuda y muchas veces decían no. Dios me llevaba a eso otra vez y decía, wow, que ellos mismos decían, la palabra lo dice, mas no quisieron oír. El otro texto que habíamos discutido decía que ellos mismos dijeron, no escucharemos. Nos mandaste aviso, no escucharemos, no nos interesa tu aviso. Entonces, nosotros no. Nosotros queremos tener nuestros oídos abiertos, ¿verdad? Y queremos escuchar al Señor en todo tiempo. Así que hemos visto, hermano, que en el Señor tenemos reposo, que Él es nuestra roca, que Él es nuestro refugio. Así que quiero que estemos puestos en pie. No quise extender mucho el mensaje de hoy. Lo que quiero es que podamos todos empezar esta semana diferente, hermano. Empezar esta semana, ya la semana pasada terminó. Y tenemos nuevos días. Dice la palabra que si alguno viniera a mí, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice la palabra que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y muchas veces estamos cargados. Dice la palabra que vengamos a Él, todos los que estemos trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. Tenemos que recibir esa oferta, tenemos que recibir ese descanso. Y si tú necesitas ese descanso, el altar está abierto, puedes pasar. Nos vamos a despedir de los hermanos que están conectados, les bendecimos. Declaramos que el Señor les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y los llene de su paz. En el nombre de Jesús. Amén.